elecciones primarias dentro de los partidos. Y la ventaja aquí es que, bueno, vamos a saber pues quiénes serán los candidatos que estarán en la lista electoral. Estamos 26 de noviembre y eso pues nos da a los electores 5 meses para pensar el voto también, ¿no? Estamos pues todos hablando de qué tipo de sistema político queremos, que si tiene que haber pues una constituyente, que si hay de alguna manera, no sé, a veces pareciera como que se está esperando algún tipo de varita mágica, pero en realidad lo primero, lo esencial, lo importante es decidir el voto y votar bien. Así que tenemos que estar muy pendientes de todos estos procesos y por supuesto uno de ellos va a ser el de la precandidata presidencial por Juntos por el Perú. En su caso, sí hay una precandidatura única, en el caso de Verónica Mendoza, lideresa por supuesto de Nuevo Perú, con quien conversamos hoy desde Cusco. ¿Cómo está usted, Verónica? Gracias por estar con nosotros. Enrique, muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por el espacio. La expectativa para el evento, de todas maneras, ¿no?, del fin de semana, y la expectativa para la opción que va a presentar Juntos por el Perú. Sí, Enrique, aprovecho la oportunidad para convocar a toda la militancia de Juntos por el Perú para que puedan ejercer su voto este domingo 29 de noviembre. En nuestro caso, Enrique, Juntos por el Perú en realidad es una plataforma amplia, plural, que integra a varias organizaciones políticas, sociales, colectivos juveniles, de mujeres. Entonces hemos discutido ampliamente para generar un consenso en torno a una única lista que, por supuesto, debe ser refrendada por la militancia este domingo 29. Recuérdenos, por favor, quién la acompañan en la vicepresidencia. ¿Quiénes? Sí, está en la primera vicepresidencia José de Chávez, economista, claro, experto sí, en temas ambientales y mineros, y está Mila Ayay, Luz Mila Ayay, una dirigente social del Callao, muy comprometida también con los derechos de las mujeres. Si usted tuviera que resumir sus propuestas electorales, porque ya vamos a entrar en onda electoral y más aún después de este quinquenio dramático que nos ha tocado vivir desde muchos aspectos, pero también, por supuesto, desde el lado institucional y democrático, ¿cuáles van a ser estas? Enrique, yo quisiera plantear que incluso antes de llegar al momento electoral hay algunos temas de agenda que este gobierno debería asumir con urgencia. Y de no asumirlos, eventualmente, si contáramos con el respaldo ciudadano, en el día 1 de nuestro gobierno tendríamos que ejecutar estas iniciativas. Estoy hablando, Enrique, por ejemplo, de la necesidad de investigar y sancionar a los responsables por el abuso policial y la muerte de Inti y de Brian en las últimas semanas, y con ello impulsar una verdadera reforma policial que incluya, por ejemplo, la derogatoria de las leyes que criminalizan la protesta o la derogatoria de esta ley del gatillo fácil que en la práctica elimina la proporcionalidad en el uso de la fuerza, porque, Enrique, lo de Inti y de Brian lamentablemente en nuestro país no es un caso aislado. A lo largo de los últimos años hemos tenido decenas, prácticamente cientos de ciudadanos fallecidos en contexto de protesta, ¿no? Por un mal manejo de nuestra Policía Nacional que tiene que ser reformada. Perdón, en esa idea, para no irnos de la policía, en esa idea, ¿usted está de acuerdo con las primeras medidas del gobierno de Sagasti frente a la policía? Sí, yo saludo los gestos importantes que ha dado el presidente Sagasti. Me preocupa, sin embargo, que una vez más, en lugar de tomar decisiones en el acto, se recurra a una comisión, ¿no?, evaluadora, que lamentablemente en el pasado reciente no ha traído buenos frutos. Tú recordarás, el señor Vizcarra implementó una comisión para una reforma tributaria que quedó en la nada, una comisión para una reforma del sistema de pensiones que quedó en la nada. Entonces sí, confieso la verdad que me preocupa un poco esta situación y por supuesto nos tocará entonces a nosotros, las distintas fuerzas políticas y a los ciudadanos, estar vigilantes para que las investigaciones para determinar responsabilidades por el abuso policial, la muerte de Inti y de Brian se den ya, y para que se avance en esta reforma de la policía. Pero también, Enrique, un problema que no podemos perder de vista es que hoy, por efectos de la pandemia, hay 3 millones de peruanas y peruanos que están sin trabajo. Necesitamos reactivar y dinamizar la economía. Y lo primero es garantizar la subsistencia de las familias. En 9 meses de cuarentena y de pandemia, Enrique, se ha entregado un único bono de 760 soles a las familias, que por supuesto se agotaron en el minuto 1, y recién el segundo bono se está con muchas dificultades empezando a entregar. Nosotros planteamos
que se entregue un bono por lo menos los 6 siguientes meses. Esto debería empezar desde ya, si no lo haremos nosotros en nuestro futuro gobierno, para garantizar la subsistencia, la adecuada alimentación de las familias que más lo necesitan, pero además para mover la demanda, para reactivar la economía. No en vano en Argentina ya se han entregado 3 bonos, en Chile 6, en Colombia 7 bonos y nosotros apenas estamos en el primero. Y esto, por supuesto, se tiene que acompañar con un fuerte incremento de la inversión pública, ¿no?, en sectores fundamentales como la infraestructura agraria o los caminos rurales o en el sector salud, ¿no?, para poder mover y dinamizar la economía, junto con, Enrique, garantizar que el sector agropecuario, por ejemplo, reciba el apoyo que hasta el día de hoy no ha recibido. Porque tú recordarás que el gobierno del señor Vizcarra anunció la implementación de un FAE Agro que lamentablemente al día de hoy ha fracasado estrepitosamente. Apenas el 3% de los 2.000 millones de soles que se destinaron a este sector se ha podido colocar. Urge entonces que se canalice este fondo ahorita que está en curso la campaña, ¿no es cierto?, agrícola, a través del Banco de la Nación, que puede ser en cooperación con el Banco Agrario, con el Agrobanco, para que estos fondos lleguen rápidamente, sobre todo a los pequeños productores de la agricultura familiar, que si no reciben apoyo ahora van a perder esta campaña agrícola y nos van a dejar a las familias del Perú sin el aprovisionamiento de alimentos correspondientes. Perfecto. Lo propio con el sector de las MIPES, Enrique, que también tiene que recibir el apoyo que lamentablemente no recibió, puesto que se priorizó a los grandes bancos y a las grandes empresas con Reactiva Perú. Bien, estas son las absolutas urgencias coyunturales, seguramente más adelante vamos a poder ir desarrollando porque siempre el tiempo es cruel, pero yo le quería preguntar algo sí central que me imagino es parte, no me imagino, es parte integral de su plataforma, que es el famoso momento constituyente. Usted lo señaló tempranamente y claro, sin duda hemos llegado a una especie de punto de quiebre, no solamente en el relacionamiento de las instituciones, sino probablemente se está cuestionando mucho incluso el modelo económico y demás. Pero el temor es, ¿y qué pasa pues si la Asamblea Constituyente tiene la misma conformación que este Congreso? ¿Es el momento de proponer un cambio de esta naturaleza? Yo creo, Enrique, que queda cada vez más claro que la actual institucionalidad, las actuales reglas de juego ya no dan más. Por la crisis política que no empezó con la vacancia, sino hace muchos años y décadas atrás, por efecto de la cual tenemos a todos nuestros expresidentes elegidos en democracia procesados por corrupción, 68 de nuestros 130 congresistas, grandes empresarios que otrora fueron referentes del mundo empresarial nacional, un tribunal constitucional que ha claudicado en su deber de garantizar la interpretación adecuada de la Constitución, pero además, Enrique, un Estado que está decrépito, que se cae a pedazos, que no ha sido capaz de garantizar durante la pandemia algo tan básico como la salud, como oxígeno para poder garantizar la subsistencia de la gente, que no fue capaz de garantizar educación. Hoy miles de niños a lo largo y ancho del país se han quedado sin educación por no poder acceder a Internet. Estas y otras cosas ponen en evidencia que necesitamos una nueva constitución, nuevas reglas de juego que rijan nuestro país, pero también nuevos valores que guíen nuestra sociedad. Por eso, Enrique, nosotros hemos planteado que este 11 de abril, en el marco de las elecciones para el gobierno y el parlamento, en una segunda urna se consulte al pueblo peruano si es que quiere o no una nueva constitución, para que sea el pueblo soberano el que decida democráticamente cómo y cuándo impulsar ese proceso constituyente, que, dicho sea de paso, permíteme, en realidad tiene que empezar desde ya, en el diálogo ciudadano que ya están promoviendo los jóvenes que participaron en la movilización, diferentes organizaciones sociales, sindicales, barriales, universidades, que quieren discutir desde ahora qué tipo de Estado, ¿no?, qué tipo de reglas de juego queremos que rijan nuestro país en adelante. Y sobre tu pregunta puntualmente, será en el marco de esa consulta ciudadana, el 11 de abril o inmediatamente después, que definiremos también quiénes integrarán la Asamblea Constituyente que elaborará el nuevo texto constitucional. Y, por supuesto, habrá que garantizar que no sean solamente los mismos partidos de siempre que nos han llevado a la situación actual, sino otras fuerzas políticas, sociales y ciudadanas,
garantizando representación de las mujeres, de los indígenas, por ejemplo, o de los jóvenes que se han movilizado recientemente para ese diálogo constituyente. Para terminar, ¿hay entonces para usted una limitante para entrar a hacer política en el Perú? Se lo pregunto porque, claro, al parecer, pues 24 candidatos presidenciales sugerirían lo contrario. Pero Enrique, son los mismos de siempre, son vientres de alquiler, ¿no? Hemos visto cómo partidos políticos y candidatos que no tienen ningún punto de encuentro programático, político, candidatos que ni siquiera se saben el nombre de sus partidos, y un sistema electoral que pone trabas para que los ciudadanos, los sectores que no han tenido voz a lo largo de estos años puedan tener una representación. Por eso es fundamental también en el marco de este debate constituyente discutir no solamente temas económicos, reivindicar derechos sociales como la salud, la educación que el Estado debe de garantizar, o el derecho a la vivienda, Enrique, que Fujimori simplemente eliminó de la Constitución del 93, o por qué no incluir el derecho al Internet. Pero habrá que discutir también temas relativos a la reforma política, como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que está clarísimo que estos congresistas no van a eliminar, como regular la figura de la vacancia, o por ejemplo garantizar la representación paritaria de las mujeres en todos los niveles de gobierno descentralizados y de manera transversal. Para terminar rápidamente, hay dos partidos que, digamos, son cuestionados en términos de su participación por distintas razones. Uno es Fuerza Popular. Pende una decisión judicial a pedido de la Fiscalía para que sencillamente resulte proscrito. Y el otro es más bien un tema de opinión, de demanda de ciertos grupos políticos que el Partido Morado no participe en las próximas elecciones debido a que ahora mismo el presidente transitorio era pues su candidato a vicepresidente, al menos en la plancha de Julio Guzmán. ¿Qué opina rápidamente sobre estos casos? Enrique, creo que hay que separar las cosas. Por un lado, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que seguir haciendo su trabajo con rigor e investigando a todos, midiéndolos con la misma vara. Y en su momento caerá quien tenga que caer. Por otro lado, creo que a estas alturas del partido es el pueblo soberano el que tiene que decidir con su voto, a partir de las propuestas de los candidatos, quién va y quién no va. Que participen todos los jugadores y será en la cancha, ojalá que no esté muy inclinada más bien esa cancha, será en la cancha que se defina quién entonces puede gobernar mejor el país. Sin duda, la cancha tiene que estar pareja. Gracias, Verónica Mendoza, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más. Regresamos con más de esta cancha que, como decíamos con Verónica Mendoza, esperamos va a estar sin duda pareja. Conversamos con Edmundo del Águila, precandidato por Acción Popular, luego de la misma. No se muevan. Edmundo del Águila es precandidato presidencial por Acción Popular. Él sí competirá con dos listas más, entre ellas pues la del señor Johnny Lescano. Edmundo, ¿cómo está usted? Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta introductoria porque la Fiscalía acaba de anunciar que abre investigación, inicia las indagaciones preliminares por homicidio, entre otras, ¿no?, de los dos jóvenes. También al expresidente Manuel Merino de Lama. La bancada de Acción Popular ha reiterado su respaldo en realidad a Merino de Lama, pero uno de sus competidores de este domingo, Johnny Lescano, dijo en este programa que mejor se calle. Esas fueron las palabras que utilizó, en el sentido que, en su opinión, lo que representó el señor Merino de Lama le ha hecho mucho daño a Acción Popular. ¿Cuál es su opinión al respecto, entrando pues a esta discusión del domingo? Sí, primero que nadie creo que ya tiene derecho al silencio, por más acusación o quizás no sé el agrado de la persona que está al frente, creo que tiene derecho a la defensa. Y eso es bueno además porque con la defensa se llega a la verdad. Y en cuanto a las indagaciones, bueno, me parece perfecto que puedan indagar y puedan investigar todo lo necesario. Yo siempre lo he dicho, investigar es la mejor forma y encaminar y esclarecer cualquier acontecimiento que pueda generar una duda. Bien, ¿no se equivocó un sector de Acción Popular al apoyar la opción de Merino de Lama como presidente de transición? Las encuestas lo rechazan de manera abrumadoramente mayoritaria. Pero el tema con el correligionario Merino no es que quien lo apoye o no, sino él entra como presidente del Perú por una sucesión, bajo el mismo escenario, bajo el mismo esquema que entró el señor Vizcarra a la presidencia
2 años y medio antes. Entonces, yo no sé, él finalmente nunca votó. Si bien la bancada de Acción Popular, 18 de los 26 votaron a favor de la vacancia, fueron 105 votos los que permitieron la vacancia del señor ¿Eso hace el proceso Vizcarra. virtuoso? No fue una... ¿Eso hace el proceso virtuoso? ¿La constitucionalidad estricta del proceso lo hace legítimo? Pero, a ver, ¿legítimo legítimos en términos legales? Por supuesto que sí. Y prueba de ello es que con la misma Constitución, con los mismos procesos, con el mismo Congreso, pero con menor número de votos, salió elegido el señor Sagasti. Pero quizás la legitimidad ciudadana, la legitimidad política no la tenían. Entonces, ese es un tema que hay que analizarlo, indudablemente que tendremos que cargar los pasivos que sean los que finalmente la situación no los da. Pero de ahí a hablar de inconstitucionalidad, un golpe... No, yo no estoy hablando de Estado, inconstitucionalidad, ese es es un debate abierto, no estoy hablando en efecto de inconstitucionalidad, pero estoy hablando de, en fin, había pues un mensaje clarísimo, estamos en medio de una pandemia, todo el mundo exigía que investiguen a Vizcarra, pero que termine el mandato constitucional, o sea, no hay digamos, una interpretación, una autocrítica alrededor de este tema. Mira, Enrique, y creo yo que yo tuve una entrevista contigo días previos, sí, y mi posición era esa, no a la vacancia. Pero bueno, finalmente la vacancia se da, y lo que yo quiero que la ciudadanía entienda, por favor, es que la vacancia primero no es impulsada por Acción Popular. O sea, Acción Popular no firma la carta, la solicitud, la petición de vacancia. Segundo, fueron 18 votos de 105 votos. O sea, más que una vacancia de un partido político, fue una vacancia de muchos partidos políticos que están representados en una institución como el Congreso. Entonces, fíjese, y lo peor de todo, partidos políticos, la presidenta del Congreso pertenece a la izquierda que votó a favor de la vacancia. Ella no votó. Efectivamente, bueno, porque casi no había congresistas que hubieran votado en contra de la vacancia, pero a lo que voy es que hay evidentemente una lectura política que uno hubiera esperado precisamente de personas dedicadas a este oficio y con experiencia. Pero ok, muy bien, vamos a dejarlo ahí porque yo quiero preguntarle qué es lo que propone para este domingo. ¿Qué le dice a sus correligionarios de Acción Popular? Bueno, esa es una elección interna, como ustedes saben, este 26 hay una primera etapa porque los grupos o los partidos, los 23 o 24 partidos que hoy en día estamos en carrera, se han dividido en 2 fechas del tema de las elecciones internas. El primer grupo, aquellos que hacen un militante un voto, que es este 29, y el segundo grupo, que lo hacen vía plenaria o congreso, que es una semana después. Particularmente yo... a ti te consta, Enrique, no únicamente en mi función como congresista, sino anteriormente a eso, como secretario departamental y general del partido, he tenido la oportunidad de viajar por todo el país y tomar contacto con los diferentes correligionarios. Y eso es el resultado, creo yo, finalmente, de la candidatura y del apoyo que recibo a nivel nacional. Yo espero que este 29 pueda recibir ya la confianza plasmada en el voto de los militantes del partido y poder ser el representante de Acción Popular. ¿Usted qué, digamos, cómo se diferencia de alguien como Lescano, por ejemplo, que usualmente es identificado con el ala izquierda, aunque él diga que no es así? ¿Cómo se diferencia? ¿Qué cosa es ahora mismo Acción Popular? Bueno, esa es una primera diferencia que tú lo has acotado muy bien. La segunda diferencia, creo yo, dentro de un perfil, si podríamos llamarlo político profesional, el señor Lescano siempre ha tenido la posibilidad de estar al otro lado del mostrador, es decir, siempre ha sido oposición y no se le conoce, creo yo, mayor gestión para poder avanzar generando él su propio avance, sino avanza lógicamente, ¿no?, a perjuicio de un tercero. Esa creo yo que podría ser una segunda diferencia. La tercera es el origen, ¿no? Yo he nacido en Acción Popular, no he sido candidato por otro partido, ni he militado otro partido. Siempre he estado acá en este partido y en tal sentido creo yo que mantengo, ¿no?, la ideología y la práctica primigenia del partido. Y si quieres una más, tuve la oportunidad, claro, este es un tema casual, pero finalmente son diferencias objetivas, de conocer al presidente Fernando Belaúnde y de aprender de él. Ahora, está dividido el partido, como se señala. Barnechea ha sido, digamos, muy enfático a la hora de renunciar a su precandidatura. El propio Raúl Diez-Canseco, que se señala, pues usted tiene de alguna manera una simpatía política con Raúl Diez-Canseco, dijo también que el partido estaba demasiado dividido. Usted, el Mundo del Águila, está al frente de un partido dividido. ¿Va a tener que realmente hacer la labor de reconciliar el partido? Efectivamente. A ver, el partido es cierto, no hay que por qué negarlo, es un partido dividido, no fragmentado, y más aún con una interna de por medio. Pero la labor del Mundo del Águila, o quizás elegido el 29, es precisamente eso, poder unificar. La unificación, la unidad es imperiosa en el partido, sobre todo porque el partido así lo requiere, pero más aún previos a unas elecciones. Así que yo particularmente el día domingo, sea quien sea el ganador, me pondré a disposición del partido.
Bien, ¿cuáles serían las propuestas centrales del Mundo del Águila para un próximo gobierno? Fíjese, la coyuntura apunta a que hay tres grandes crisis en el país, indudablemente, o tres principales grandes crisis en el país. La pandemia de salud, que es la que estamos viviendo, la pandemia económica y la pandemia de valores. Lamentablemente, en la primera, en la pandemia de salud, este virus ha desnudado todas las falencias del sistema de salud, no únicamente en términos de infraestructura, sino en términos de procesos y administrativos. Hay que corregir esto, hay que unificar todo el sistema administrativo de salud. No puede ser que el ciudadano tenga tantas alternativas como sistemas de administración de salud, que finalmente hacen que ninguna de ellas pueda ser efectiva y viable. En el tema económico tenemos los peores indicadores de esta gran crisis que ha llevado a la pandemia de salud. Lamentablemente somos en un país que tiene cada vez más pobres, ya casi 3 millones de nuevos pobres, cada vez más desempleados, 2 millones de nuevos desempleados. Los indicadores, las variables o los ratios no llevados por la pandemia nos llevan a ser el país con más alto índice de recesión, 7 puntos por encima del promedio de América Latina. Entonces, lo que hace pues que efectivamente tengamos que recomponer, sacar prácticamente el origen negativo de la base, todo el tema económico, y para eso nosotros proponemos un Estado impulsor, un Estado que se ponga adelante y paralelamente con las empresas pueda coordinar todo este tema de reactivación para llegar a lo que Belaúnde llamaba una sociedad justa. Y en el tema de valores, para poder acabar, desde el 80 en adelante, si uno hace una leída rápida de todos los presidentes que han estado al frente del país, solamente 2 están excluidos de cualquier tipo de proceso, o han estado presos o están inmersos en un proceso de investigación, y son Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua de Acción Popular. Hay que cambiar la forma de gobernar, hay que cambiar la forma de hacer política precisamente para poder dejar esperanza a las nuevas generaciones. ¿Quién es el equipo que lo acompaña en términos, digamos, inmediatos? Porque, a ver, reconozcamos que había una cierta esperanza en un sector de la población en el sentido que Acción Popular se configuraba como la primera minoría del Congreso. Sin entrar en Honduras, probablemente esa percepción no sea la misma ahora para parte de esa población. No, definitivamente no era la misma, Enrique. Yo creo que si uno quiere empezar a hacer las cosas bien, tiene que empezar aceptando la realidad. Y eso es cierto, hay que trabajar mucho en poder revertir eso. Y fíjese, y finalmente nuestro argumento va a ser los 64 años de historia. Somos un partido, Enrique, si uno se pone a analizar, de todos aquellos que me han precedido en tu programa, inclusive una candidata o una precandidata, que no estamos inmersos en el tema de Odebrecht, no tenemos acusación alguna. Nuestro partido no ha tenido un gobierno municipal en los cuales se le acusa de haber recibido 10 u 11 millones. Nuestros líderes no han estado inmersos en problemas personales y han salido corriendo ante un incendio. No. Somos un partido limpio, que quizás no entendimos la coyuntura que se presentaba, es cierto, pero bueno, hay que enmendar esos errores y hay que proponer a la ciudadanía a la auténtica Acción Popular. Para terminar, el segundo gobierno de Belaúnde fue precedido por una constituyente. ¿Estamos ahora mismo en un momento constituyente? ¿Necesitamos una nueva constitución? No solamente el dato que tú has dado, sino en el 93, la última constitución, Acción Popular no participó. Y para todos aquellos que son nuevos en el partido y que hablan o tratan de calificar a algunos correligionarios como fujapristas, les decimos que en el 93 el presidente Fernando Belaúnde precisamente no participó en el famoso CCCD porque él decía que el gobierno de Fujimori era un gobierno dictatorial y en tal sentido no participó. Esos son para aquellos correligionarios que son nuevos y que no conocen la historia del partido. En tal sentido, nosotros no participamos en la Constitución del 93. No, y el hecho de poder plantear una nueva constitución está dentro, creo yo, de la agenda nacional. No debe darse ahora, debería esperarse para, creo yo, que el siguiente gobierno será el encargado de poder viabilizar esta propuesta. Bien, Manuel Aguilar, gracias por estar con nosotros. Suerte entonces en esta gesta, en esta interna del domingo de un militante, un voto. Para el caso de Acción Popular, regresamos después de la pausa en este round de primarias con Rafael Ceballos, precandidato del Partido Aprista. Volvemos. Estamos con Rafael Ceballos, precandidato del Partido Aprista. ¿Cómo está usted, Rafael? Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo está? ¿Qué es el APRA? Gracias. ¿Qué es el APRA ahora mismo? Ni siquiera me voy a remontar
a la crisis, ¿no? Que tuvo pues un punto álgido con la muerte de Alan García, sino que le pregunto, bueno, hubo muchos líderes connotados del partido que apoyaron abiertamente el fugaz gobierno de Manuel Merino y parecen haber quedado pues descolocados. No sé si eso refleja la posición del partido. ¿Qué cosa es el APRA hoy? ¿Qué propone usted? Una organización, estimado Enrique, que quiere ser parte de esta nueva etapa que se está abriendo en el país. Lo que yo considero es que estamos en una transición. Hemos tenido 20 años de crecimiento económico, un ciclo que se está cerrando en estos momentos y que a su vez está abriendo uno nuevo. Lo que yo considero es que estamos en una transición, cerrando un ciclo de nuestra historia y abriendo uno nuevo. Y en ese nuevo ciclo nosotros queremos participar con la experiencia que tenemos con 100 años a cuestas, con errores seguramente, pero también con aciertos que son los que deben permitirme estar esta noche aquí frente a usted. Pero precisamente, insisto un minuto en este tema, porque estos connotados personajes apristas de alguna manera han terminado emparentados con lo que se ha visto como un gobierno de ultraderecha. Y yo entiendo que usted ha querido de alguna manera abrir la cancha. Esos jóvenes que seguramente no representan a todo el país, pero si hacemos una lectura cruzada con las encuestas, hay un ánimo de rechazo muy grande a Merino. ¿Se equivocaron estos líderes apristas, estos personajes apristas al apoyar a este gobierno? Estimado Enrique, hay un rechazo a lo que ha pasado estos últimos años en el país, no solo a Merino. Yo creo que sería un error personalizar el rechazo de la población en el señor Merino. Hay un hartazgo de lo que es la corrupción, de lo que es decirle a la gente, la economía va creciendo, hemos crecido estos 20 años, pero todavía hay problemas estructurales, 9 millones de peruanos que no tienen agua. ¿Cómo le seguimos diciendo al país, oiga, la economía ha crecido, hemos avanzado estos 20 años, pero todavía hay 25%, bueno, la cifra hasta antes de la pandemia, de peruanos en situación de pobreza? No sabemos incluso cuáles serán las cifras todavía de este 2020, hay que esperar el consolidado en enero o en febrero. Discúlpeme que insista, estimado Enrique, hay un ciclo que está cerrando en la historia del país y se está viendo uno nuevo. De aquí para adelante es sumamente importante, además, las elecciones de abril, porque en buena cuenta va a depender el futuro próximo del país del resultado de las elecciones generales del próximo año. En ese ciclo que se cierra y otro que se abre, vamos a tener un APRA más de izquierda, más de centro, más de derecha, como le enrostraban a García. ¿Qué ideológicamente, dónde está el APRA? ¿Es un APRA allista? ¿Es un APRA Alan 1? ¿Es un APRA Alan 2? Es un APRA aprista, más aprista, consciente y adecuado a la realidad de nuestro país. La realidad que es cambiante. Si le digo que se cierra un ciclo y se abre uno nuevo, que es una nueva etapa en la historia del país, entonces tenemos que adecuarnos a las condiciones que esta nueva etapa nos impone, en la que yo le planteo fundamentalmente tres cuestiones al país, tres grandes ejes. Uno, retomar la conducción política del Perú. ¿Usted se imagina 5 años más de caos como el que acabamos de tener, como el que estamos teniendo hasta estos momentos? O sea, es inadmisible que en el país puedan haber 5 años más de una situación como la que hemos padecido, soportado en este último periodo. Lo otro, poner en ejecución la enorme cartera de proyectos que tenemos lista. Yo he contado 80.000 millones de dólares de proyectos que están ahí para ejecutar, privados, solo privados. Eso equivale a presupuesto y medio de la República, además de los proyectos públicos que están a diferente porcentaje de avance de obra. O sea, no es que vamos a ver qué hacemos. No, señor, el 28 de julio tenemos que poner el país en marcha y eso pasa por poner en valor la enorme cartera de proyectos que tenemos listos para ejecutar. Y en tercer lugar, políticas ya específicas, por ejemplo, para el desarrollo de las pymes, utilizando el crédito como herramienta para formalizar un sector altamente informal, o recogiendo la experiencia de los núcleos ejecutores, tan valiosa para combatir la pobreza, o sabe qué, mi estimado Enrique, con capital de riesgo para pequeños emprendimientos, para los millones de jóvenes que hay en el país con iniciativa, con inventiva, que están en la universidad, en los institutos superiores, y que terminan sus estudios y se van a buscar trabajo. Con pequeño capital podríamos retenerlos en la universidad peruana, o en institutos superiores, o concentrarlos, o convocarlos en CITES,
y desarrollar toda esa inventiva que tienen los jóvenes en el país y promover la investigación, el desarrollo tecnológico, donde el país está huérfano. Eso es lo que podemos hacer, eso es lo que está listo para que el país, yo le puedo asegurar, mi estimado Enrique, en un año de gestión, yo estoy convencido que en un año de gestión podemos revertir esta situación del país y hacer que el Perú enrumbe hacia su desarrollo definitivo. Pero pasa por elegir bien. Esa es la clave. Ideas concretas. Ante esas ideas concretas que usted acaba de anunciar, ¿la posibilidad de una constituyente es una abstracción? ¿Es un peligro? ¿Es una indefinición? ¿Es una no necesidad? Mire, yo le contesto con toda sinceridad. Los apristas tenemos un apego emocional a la Constitución del año 79, pero la política se hace sobre la realidad. Y la realidad indica que en estos momentos está la política y la sociedad peruana sumamente desarticulada. Y que para promover un cambio de constitución o incluso modificaciones sustanciales a la actual constitución tendríamos que tener o tendríamos que generar una corriente de opinión importante, que no existe pues en el país. No existe. Con esta constitución, con todas sus deficiencias, pero estos 20 años la economía del país creció, con la actual constitución. Es un tema que yo creo que hay que discutirlo con calma, con mucha más paciencia. Hay que recoger la experiencia de lo que significó las constituciones del 78, del 32, ¿no? O del 33, ¿no? Hay una experiencia que hay que recoger. Un cambio de constitución no es una cosa para tomar a la ligera. Es justamente la constitución política del Perú. Bien. Gracias, Rafael Ceballos, por su intervención. Estaremos pendientes entonces de los resultados el domingo. Suerte en este proceso. Vamos a una nueva pausa y rapidito vamos a recibir luego a la candidata a la vicepresidencia de la plancha de Julio Guzmán, Flor Pablo, en el Partido Morado. Regresamos. Flor Pablo es precandidata a la vicepresidencia en la plancha encabezada por Julio Guzmán en el Partido Morado, que este fin de semana tendrá sus elecciones internas. Tenemos unos minutitos. ¿Cómo está usted, Flor? Gracias por estar con nosotros. Pero vamos al grano. La señora Carolina Lizárraga, que compite en la plancha, ha señalado ya pues directamente que hay problemas de democracia dentro del partido, que no le han entregado toda la información, que la cancha no está plana, que se está inclinando a favor de Guzmán y eso plantearía un riesgo hacia futuro, número uno. Y número dos, se ha referido a usted, ha dicho que usted tiene una investigación abierta por la Fiscalía. Sabemos que es algo que tiene que ver cuando fue funcionaria del Ministerio de Educación, de la Dirección Primaria, un tema de transporte de módulos de ciencia y de ambiente, entiendo yo. Y entonces que podría quedarse además sin vicepresidenta, Julio Guzmán. Si a eso se añade la situación del actual presidente en funciones, pues se complicaría mucho la situación del Partido Morado. Buenas noches, ¿qué responde usted ante este señalamiento? Bueno, en primer lugar, que estamos justamente en un proceso de democracia interna que tenemos que saludar. Somos uno de los partidos, en realidad la excepción de los partidos que estamos, de los partidos jóvenes que estamos entrando en un proceso real, de los pocos partidos que estamos haciendo democracia interna, con 3 fórmulas para la presidencia. Yo estoy en la fórmula de Julio Guzmán, la señora Carolina está en otra fórmula, y hay una fórmula más. Y bueno, eso es parte de la democracia, ¿no? Y creo que hay que saludar, más bien que no haya pues una lista única, salir de estos partidos que tienen un solo, ya prácticamente un dueño, ¿no? Ya se sabe quién va a ser el candidato. Y en cambio, en este caso, nosotros vamos a un voto el día domingo 29, un militante, un voto. Y creo que las condiciones se han dado para todos parejas. Desde el tiempo que yo estoy en el partido, estoy trabajando todos los días con la militancia, informando, presentándome, escuchándolos. Y creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Creo que ya las asperezas y las dificultades las resolveremos a la interna, pero lo que hay que felicitar y saludar es que estamos yendo a un proceso de fortalecimiento de los partidos con procesos de democracia interna. Sobre el segundo tema, que bien me preguntas, Enrique, es efectivamente una denuncia que yo trae de mi cargo de directora
de primaria, que fue en los años 2011 al 2014. Ya. Y aquí hay una denuncia que justamente el día de ayer se hace la acusación formal, donde hay 12 personas, entre las que estoy yo. Y yo hace rato, porque este proceso lo sacaron en la época que era ministra, cuando me interpelaron, en diferentes momentos, he venido presentando a la Fiscalía las pruebas, porque ¿qué me acusan? Claro, el nombre es negociación incompatible, eso quiere decir que yo intencionadamente beneficié a la firma de un contrato para beneficiar a un proveedor, cosa que es absolutamente falsa. Para comenzar, esa adenda se firmó en el mes de julio y yo fui directora solamente hasta el mes de marzo. ¿Y qué se me acusa? Se me acusa de no haber monitoreado, se me acusa de no haber derivado oportunamente el contrato. O sea, así fuese eso cierto, eso no es delito, es una falta administrativa. Pero yo tengo cómo demostrar que esas cosas que me imputan no son ciertas. Tengo el registro del sistema de trámite del ministerio donde dice que el día que recibí el contrato lo entregué. Que me dicen, no designó usted la persona a cargo del proceso, lo designé, tengo un memorándum y tengo informes, correos y toda la información que he presentado en 2 oportunidades. Mira todo el volumen de información que he presentado en 2 oportunidades a la Fiscalía, en el 2018 y en el 2019. Lamentablemente, a todos nos han metido en el mismo saco y a todos nos va avanzando el proceso. Yo espero que en esta nueva etapa, ¿no?, con las pruebas que tengo y las evidencias, y para mí esta es una oportunidad para justamente dar mi versión. Yo tengo las pruebas y acá no es un tema de dichos, es un tema que tengo las evidencias. Yo esperaba que hace rato ser excluida del proceso, lamentablemente no se ha dado así, la Fiscalía ha seguido avanzando con todos, pero tiene que haber un trato acá individualizado porque cada uno tiene un nivel de responsabilidad en este proceso. Para comenzar, yo tengo que responder enero-marzo, porque fue el tiempo que estuve en el cargo. Lo que pasó después lo tendrán que responder otras personas. Así es que en eso estoy en este momento haciendo la defensa de esta acusación con la conciencia tranquila y con las evidencias claras de que tengo las manos limpias. A mí no me puede hacer una acusación de este tipo. Lamentablemente, como suele pasar, esto es lo que muchas veces, pues mucha gente buena no quiere entrar al Estado por miedo justamente a estos procesos. Yo tengo años trabajando en la administración pública, siempre he enfrentado los procesos con la verdad, con pruebas, y espero también en esta oportunidad poder demostrar, como me queda clarísimo por las pruebas que tengo, mi inocencia, y en el momento pueda hacer mi declaración oral y ir y hacer la defensa que corresponde. Pero claro, en un escenario político salta el miedo, ¿no? Porque lo que se quiere justamente es o desacreditar o generar el temor de que ya yo voy a ser acusada, sentenciada. Totalmente falso. Está en mi investigación y tengo todas las pruebas de mi inocencia. Como le digo, Enrique, si yo hubiese igual no hecho monitoreo, porque eso es lo que se me acusa, no monitoreó, ¿no? El monitoreo pues, es una no falta es administrativa. un delito. Bien. Hubiesen hecho una sanción administrativa. Esa está fuera de foco. Bien. Totalmente la acusación que se me hace. Pero bueno, lo tendré que Bien. Demostrar. Para eso son los mecanismos y los procedimientos. Valga la aclaración. En este minutito y medio que nos queda, ¿qué ofrece Julio Guzmán a la militancia del Partido Morado? Nosotros ofrecemos trabajar cumpliendo nuestro ideario, cumpliendo nuestra filosofía, siendo respetuosos y haciendo política decente, política que lo que busca es generar el bienestar para los peruanos, para las peruanas, seguir trabajando, siguiendo una ruta que lo que busca es una cancha plana para todos. ¿Eso qué quiere decir? Generar oportunidades para todos los peruanos, cosa que ahora no hay, agudizado más con la pandemia. Y los militantes saben que apoyando a la Fórmula 3, apoyan a un líder que se ha esforzado junto con muchos dirigentes para hacer el partido, que se ha preparado y que conmigo en la fórmula lo que le quiere decir es que la educación y el talento de las personas, las oportunidades para la gente son a prioridad. Y es por eso que estoy en el Partido Morado. Yo creo que es el partido de la educación, el partido que le va a ofrecer la promesa, no solamente a la militancia, sino al país, de que efectivamente vamos a hacer una reforma educativa y una inversión seria y sostenida en los talentos, en la educación, en la ciencia y en la tecnología. Somos una fórmula que cree en lo que ha construido todo este tiempo este partido, en términos de principios, de valores y de una propuesta programática, y de seguir fortaleciendo la estructura partidaria, y de seguir fortaleciendo los comités, de seguir formando a la militancia, y ojalá tantos jóvenes que han salido a las calles puedan. Yo también he sido una desencantada por muchos años de la política y me veo en realidad
obligada por la situación del país a entrar a la política. ¿Por qué? Porque es la única forma de transformar nuestro país. No podemos seguir regalándole nuestro país a gente que viene con intereses personales, a gente que viene a defender sus negocios, a gente que viene a aprovecharse del Estado. Necesitamos un partido decente, un partido como el Partido Morado, que atraiga a esos jóvenes, esos ciudadanos que quieren lo mejor para nuestro país. Gracias, Flor. Y eso lo Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Gracias a Flor Pablo por su intervención esta noche rápidamente, porque así estamos corriendo, así está el tiempo y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra este domingo. Gracias a ustedes, sigan en Cuerpo Médico, sigan con la programación de TV Perú. Nos vemos mañana.